él y ella toman la peor decisión del mundo, o sea, una cosa hicieron mal y Dios va a hacer ahora tres cosas para rescatar, para promover el rescate a la forma como estaba antes. Es la tarea que Dios se propone aquí en adelante. Entonces, la primera de las provisiones, y cuando hablamos de provisión aquí en nuestro estudio, no estamos hablando de nevera llena ni de la cena llena, sino lo que Dios plantea, nos regala, nos propone para que volvamos a tener una relación con Él a la manera de Él. ¿Sí? La primera, promete que vendrá un libertador desde la descendencia de la mujer. Va a venir una persona, un libertador desde la descendencia de la mujer. La segunda provisión de Dios es que no acepta el esfuerzo humano de hacer algo por sí mismo para ligarse a Él otra vez. Y la tercera de las provisiones que Dios hace es evitar que coman del árbol de la vida ahora que están espiritualmente muertos. Hola, buenas noches. Estamos en punto y hora para iniciar nuestro estudio bíblico, continuar con lo que Dios nos está enseñando acerca de lo que Él ha hecho por nosotros. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a continuar con lo que dejamos iniciado la semana pasada, porque esta parte es muy fundamental. Entonces vamos a continuar con donde quedamos la vez pasada. Vamos a hacer un pequeño repasito para enchufarnos donde quedamos la vez pasada. Comenzamos leyendo en el capítulo 3 de Génesis, del 1 al 5, mirando las tres mañas que Satanás siempre ha tratado de manejar con toda la humanidad y que comenzó con la mujer allá en el huerto del Edén. Ellos, Adán y Eva, caen en la trampa y comen del fruto del árbol prohibido, eso lo vimos en el versículo 6. Al caer en cuenta de su desobediencia, tratan de religarse con Dios haciendo vestidos de hoja de higuera, lo encontramos en el versículo 7. Dios los va a llamar y los va a confrontar y van a llegar las consecuencias y todo eso está en el versículo de el 8 hasta el 19. Usted puede ya tener aquí un resumencito para leer de pronto el capítulo 3, va a ser bastante importante. Y desde este momento está utilizando Dios, después del versículo 6 del capítulo 3 de Génesis, está utilizando ahora su misericordia, porque antes no hay necesidad de tener misericordia por nada, porque Adán y Eva, él y ella estaban en la presencia de Dios mismo, entonces ese atributo de Dios no era necesario, pero ahora sí se hace necesario y comienza a hacerse eficaz, útil, muy propisorio, muy importante en la vida de ellos dos ahora que se sienten totalmente separados, ¿cierto? Y les ofrece entonces una salida, y la salida es que toma dos animales inocentes, hay sacrificio y sangre, y los viste con la piel de esos animales que fueron sacrificados. Entonces, ahí está el primer acto de misericordia que Dios hace con la humanidad, precisamente allá en el principio con Adán y Eva. Dios el Señor evita que ellos se acerquen al árbol de la vida y coman de su fruto ahora que están muertos, buscando religarse a su manera, porque tenía una experiencia bastante llamativa, una experiencia muy profunda, muy marcada de lo que era la satisfacción cuando estaban en la vida, comer del árbol de la vida. Comer de ese fruto era lo máximo que podía pasar. Con ese recuerdo es que ellos posiblemente lo pensaron y Dios en su omnisciencia lo captó y entonces evita que vayan a buscar del árbol de la vida ahora que están muertos y mueran para siempre, permanezcan muertos toda la vida. Ellos entonces van a salir del huerto ahora expulsados por Dios de la misma presencia de Él que significaba el huerto, ¿sí? A vivir afuera de acuerdo a sus propias decisiones, a lo que cada uno de ellos puede pensar. Ahora ellos conocen el bien y el mal, ellos saben, tendrán que definir lo que les parezca mejor. Cada uno va a hacer su banco de creencias, como ya hemos dicho, y eso lo vemos entonces en los dos últimos versículos que habíamos leído la vez pasada. Pero en todo eso nos habíamos saltado un versículo, ¿sí? Y vamos a volver a él entonces de una manera más contundente en este momento. Retomemos entonces el versículo 15. Dice, haré que tú, la serpiente y la mujer, sean enemigas. Pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Los descendientes de la mujer, los descendientes de la serpiente van a ser enemigos, ¿cierto? Van a tener una controversia total. Un hijo suyo te aplastará la cabeza, o sea, de la mujer, y la serpiente le morderá el talón. Tratará de dañar todo el caminado, como decimos coloquialmente, al proceso que Dios va a hacer de aquí en adelante para rescatar a toda la humanidad.
Por eso este estudio se llama Lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo hizo al principio con toda la creación anterior a los humanos para que fuera un beneficio total para los humanos. Y ahora lo que está haciendo es para rescatar a los humanos y rescatar la relación que se perdió. Ese compañerismo que había entre Dios y la humanidad se dañó. Y es lo que precisamente está proclamando esta forma de sentencia que da aquí en el versículo 15. Dios declara a Satanás como la serpiente antigua, que se va a suceder definitivamente, ya lo sabemos por Apocalipsis 12:9, esa era la forma como Satanás se tomó forma corpórea en la serpiente y hace todo lo que pasó. Ya conocemos que Lucifer como ángel deseó ser igual a Dios, pero ahora Satanás está tratando de inducir. Ya indujo a la mujer y con sus mañas y todo, pero hoy sigue haciéndolo con nosotros. Usted no necesita de Dios, usted puede hacer las cosas solo, usted puede mirar las cosas como usted le prefiera, busque adentro de usted y encontrará las salidas, todo está por ahí guardadito, no es sino que esculque muy bien. O sea, toda esa manera sigue siendo la forma como Satanás maneja las mañas más las tentaciones que pues todos tenemos infortunadamente, ¿cierto? Satanás no puede luchar para ser igual a Dios porque ya está destituido, ya está juzgado, etcétera, pero sí desea y está tratando de que toda persona busque ser igual a Dios, que esa ambición que él no pudo lograr la logre un humano. Y ya sabemos que si él, que era un ángel maravilloso y con tantas dotes que tenía y tantos privilegios que tenía, no pudo, nosotros menos. Si nosotros somos menos que los ángeles, ¿sí? La misma Biblia dice que los ángeles tienen una superioridad sobre nosotros los humanos. Solo el hecho de que sean sin cuerpo ya es una superioridad bastante interesante. Por esa ambición que él tiene y que todavía la alberga, quiere inculcársela, dársela a todos los humanos para que pensemos que podemos lograr las cosas por nuestra propia manera y sobre todo estar con Dios. ¿Sí? Satanás solo puede tentar, promover. Recuerde que él no obliga a nadie, más no tiene el poder para obligar a nadie. ¿Sí? Entonces, no le eche la culpa al pobre Satanás, porque por ahí dicen, no, todo yo, es que el diablo, Satanás me la no. Él solamente coloca tentaciones, coloca oportunidades, coloca dudas, coloca todas esas medias verdades que ya estudiamos para que cada persona tome su propia decisión y con su voluntad pueda tomar dos rutas. O creerle a Dios y su palabra que es verdad y se cumple, o no, solamente seguir donde está, como estamos todos separados, siguiendo las insinuaciones de Satanás posiblemente, o sus propias maneras de pensar, como ya sabemos que es lo bueno y lo malo según cada uno, entonces cada uno decide como le provoca, ¿verdad? Como quiere. Entonces, esa es la manera como estaban sucediendo las cosas. Entonces, en todo este proceso, vemos aquí en este cuadro bastante importante, ojalá lo capturen si quieren, y nos den sus comentarios, que es muy bueno que lo tengamos sus comentarios porque nos ayuda a enriquecer mucho nuestra forma de ver las cosas y sobre todo de analizar y de profundizar si es necesario. En el versículo 15 dice, haré que tú, la serpiente y la mujer, sean enemigas, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Entonces va a haber una enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Y un hijo de la mujer aplastará la cabeza y la serpiente tratará de morder en el talón. Si alguna vez usted ha ido a lugares selváticos, etcétera, siempre le piden que lleve botas que sean resistentes, botas plásticas, que ojalá puedan cubrir toda la pierna, porque siempre la serpiente trata de morder allí en el talón y un poquito más arribita. Sí, parece que esa es la tendencia de la serpiente desde este momento hasta acá. Pero lo más importante de todo esto es que a pesar de todo lo que haga la serpiente, vendrá un libertador, vendrá un descendiente de la mujer que va a ser el libertador. Y eso es muy fundamental y eso está precisamente diciéndonos el versículo 15 de Génesis capítulo 3. Allí tenemos la situación de la enemistad entonces de la serpiente y la mujer. Bueno, pero la cosa no termina ahí, ¿cierto? Porque vamos a ver algo que tal vez no está tan fácil de mirar a simple vista, pero que está allí
precisamente en este mismo capítulo 3 de Génesis. Los humanos, él y ella toman la peor decisión del mundo, o sea, una cosa hicieron mal y Dios va a hacer ahora tres cosas para rescatar, para promover el rescate, para promover que se devuelva otra vez a la forma como estaba antes. Bueno, claro que ahora va a tener unas consecuencias que vamos a vivir, pero es la tarea que Dios se propone aquí en adelante. Entonces, la primera de las provisiones, y cuando hablamos de provisión aquí en nuestro estudio, no estamos hablando de nevera llena ni de alacena llena, sino lo que Dios plantea, nos regala, nos propone para que volvamos a tener una relación con Él a la manera de Él. ¿Sí? Cuando hablamos de provisión aquí en el estudio, entonces aquí toma este sentido la palabra provisión. La primera, promete que vendrá un libertador desde la ascendencia de la mujer. Satanás es el enemigo de Dios y de la humanidad. Por eso trata de que cada persona llegue a ser como Él, enemigo de Dios. Que tenga la misma condenación que Él no quiere estar solo, porque Él quiere tener de alguna manera un poderío. Y entonces ahora, infortunadamente, cuando Adán y Eva cayeron en la trampa de escuchar y de seguir las directrices que Él les mandaba en forma de mañas, le cedieron el poder de manejar el mundo, la tierra, a Satanás. Y eso es lo que él quería. Y pues ahora se siente muy, ¿cómo se llama? Muy poderoso, muy pleno, con mucha satisfacción, porque al fin y al cabo tiene algo en que poder él ejercer su poder. ¿Sí? Y eso es bastante interesante. Ahora, por otro lado, Dios no abandona a la humanidad en la lucha contra Satanás, porque recuerde que Satanás era ese ángel maravilloso y poderoso y sus poderes no se le quitaron. O sea que un enfrentamiento, si podemos llamarlo así, entre un humano y Satanás, pues obviamente Satanás va a ganar. Por eso Dios dice, no, 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 yo no lo voy a dejar a ustedes los humanos a la deriva e indefensos. No, 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 no. Este ser espiritual grandioso que era allá en el cielo, ahora que se volvió el enemigo de todos nosotros. Entonces, aquí vamos a hacerle algo interesante, porque tranquilos humanos, que va a venir una persona, un libertador, desde la descendencia de la mujer, que le va a pisotear la cabeza a la serpiente. Todos sabemos que la única forma de eliminar una serpiente sin el riesgo de que nos vaya a morder y a picar, como decimos, es a la cabeza, ¿cierto? Y pueda que quede moviendo el resto del cuerpo, pero si ya la cabeza está aplastada, pues aparentemente está viva porque mueve la cola o mueve todo el resto del cuerpo, pero su cabeza estará aplastada por este libertador. Y eso es bastante importante. La segunda provisión de Dios es que no acepta el esfuerzo humano de hacer algo por sí mismo para ligarse a Él otra vez. A ver, ¿cómo es esto? Mire, cuando Adán y Eva se dieron cuenta en el versículo 6 que era muy agradable el árbol y el fruto y que era bonito y listo para alcanzar esa sabiduría, para poder manejarse por ellos mismos solos, etc. Ellos comen, pero en ese instante cuando tragan ese pedazo de fruto, la vida les cambia de una manera dimensionalmente grande, 180 grados, totalmente opuesto a lo que ellos estaban esperando vivir o sentir, ¿cierto? Entonces, desde ahí comenzó un esfuerzo humano para ver cómo se religa, cómo vuelve a estar con Dios. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Como se sintieron con desnudez, que ya sabemos que es desnudez, si no sabe, yo le invito a que mire el video pasado que tenemos ya en nuestro canal para que tenga toda la cosmovisión de todo esto y así tenga cómo unirnos en el asunto. Al hacerse vestidos de hojas de higuera, ellos están tratando de hacer algo que acorte la distancia que ya hay de la separación entre Dios y los humanos. Entonces voy a hacer algo para acercarme a Dios, pero ya hemos dicho de que cada vez que nosotros los humanos hacemos algo, la distancia no se acorta, sino que se permanece todo el tiempo. El que ya prometió que se va a acercar, es más, se acercó a ellos. Cuando los buscó en el huerto del Edén, ellos estaban escondidos, fue Dios, porque Él sí tiene el poder, la misericordia y el poder para acercarse a nosotros. Y ahí entonces está el asunto. Ellos van a tratar de cubrir su pecado, su desnudez, su separación de Dios, haciéndose unos vestidos con algunas plantas. Eso lo hemos llamado nosotros aquí, en nuestro estudio, adanismo, la primera religión que hubo.
¿Por qué adanismo? Porque la hizo Adán. Entonces, para que sea como un gentilicio, quede de allí de que de Adán viene precisamente esta manera de tratar de hacer algo para que Dios nos rescate o se dé cuenta que estamos interesados en Él o nos permite acercarnos un poquitico. El adanismo, ¿cierto? No cumple con nada de lo que Dios pide, por eso no nos sirve, porque no llenan los requerimientos, los puntos importantes y fundamentales de la justicia de Dios y de la santidad de Dios. Entonces, por eso todo lo que hacemos nosotros no nos sirve, no hace que la separación se acorte. Y eso es una de las tareas que tal vez mantenemos haciendo sin querer queriendo, ¿cierto? Entonces, una forma de explicar o de definir el adanismo es la manera de tratar de religarse con Dios con obras humanas. Y algunos hacen cosas más elaboradas, más sacrificiales que otros, pero ninguna de esas sirve, porque ninguna cumple los requisitos de la justicia y la santidad de Dios. El modo humano de realizar algo tan grande es el adanismo, fuera de lo común, fuera de la normalidad, para que Dios diga, uy, qué cosa tan espectacular, yo nunca había pensado en eso. Me va a tocar aceptar a esta persona. No hay nada que pueda deslumbrar a Dios, como decimos acá coloquialmente en Colombia, que va a escrestar, que va a hacer que Él diga, yo no había pensado en eso. Dios sabe todas las cosas, por lo tanto no habrá nada que le podamos impactar de una manera tan contundente que Él diga, sí, tendré que aceptar a esta persona. Adanismo es la forma de religión que cada persona trata de vivir y demostrar que puede acortar la distancia del abismo espiritual que existe entre Dios y la humanidad. La ilustración que tenemos ahí en el lado izquierdo, pues lo dice todo. Hay un hueco, hay una separación que nada de lo que podamos hacer nosotros servirá para alcanzar el otro lado. No hay ninguna forma de puente, ninguna forma de hacer algo que pueda colocarnos en una situación de facilidad de estar al lado de lo que Dios quiere. Pero sí el adanismo, esta manera de tratar de hacer cosas humanas para acercarse a Dios, se vuelve una religiosidad y se vuelve una competencia entre nosotros. Entonces, muchos de nosotros estamos diciéndole, por eso son pecadores, mire, esos sí son malos. Esa sí, esa muchacha allá sí, ese señor de ella, porque entramos en la competencia porque lo que yo no hago, entonces lo censuro en los demás. Entonces yo hago algunas cosas muy bonitas, entre comillas, ¿cierto? Y algo muy aceptable delante de Dios, según ellos, pero simplemente es una forma de adanismo, de tratar de que la distancia entre Dios y nosotros se acorte de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a estar hablando de esto de adanismo mucho, entonces ya saben qué significa para que en el transcurso de nuestro estudio, cuando hablamos del adanismo, usted ya sepa a qué nos referimos. ¿Listo? Bueno, ¿qué hace Dios entonces para evitar que la humanidad, en ese caso él y ella, estén buscando? Tal vez ya no iban a buscar esas hojas de la mata de higuera, iban a buscar otras hojas, después quién sabe si iban a buscar. No sabemos cómo iba a estar ellos buscando cómo sentirse que pueden estar nuevamente cerca de Dios. Pues entonces Dios es el que toma la iniciativa, es el que va a acercarse a ellos. Dice, toma dos animales inocentes para cubrir la desnudez del ser humano, uno por cada uno, sacrificio y sangre. Génesis 3:21. Esto implica que aquí se está cumpliendo lo que Dios había dicho. El día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente morirá. Pero ¿qué pasó? En la misericordia de Dios, la paga del pecado tenía que recibirla directamente ¿quién? Correcto, él y ella. Pero Dios, ¿qué hace? Toma unos animales inocentes y con ese sacrificio de ese animal inocente cubre la necesidad espiritual de él y ella. Y les va a colocar el vestido de piel para que recuerden que hubo sacrificio y sangre y que esto que están llevando encima, que es el vestido de piel, vino de un sustituto, vino de un animalito inocente que pagó, que fue el que recibió la muerte que merecían ellos.
La mujer y el hombre salen del huerto del Edén recordando lo que implica el pecado y lo que Dios hace, lo que es necesario para que haya verdaderamente una relación con Él. La muerte de un inocente para cubrir con su sangre la necesidad personal, la desnudez o necesidad espiritual de cada uno de nosotros. Ellos ahora tendrán que estar sacrificando un animalito cada vez que se sientan en esa separación con Dios para que esa sangre cubra ese pecado, esa sensación, y ellos puedan estar nuevamente con Dios, aunque no definitivamente ni plenamente como era antes en el huerto del Edén, sino tiene que esperar ahora hasta que se muera para que ahora sí se produzca ese impacto maravilloso de estar en la presencia de Dios como lo estuvieron antes allá en el huerto del Edén. Y eso es bastante importante tenerlo en cuenta también. Y la tercera de las provisiones que Dios hace es evitar que coman del árbol de la vida ahora que están espiritualmente muertos, ¿cierto? Génesis 3, 23 y 24. Ya sabemos que la experiencia que ellos tenían del árbol de la vida era algo que me imagino el recuerdo de eso les produciría todavía más sensación de amargura, más sensación de separación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Así como nos preguntamos nosotros si es que si yo no hubiera comido, si yo no te hubiera escuchado, si yo no hubiera estado cerquita de ti, si yo no le hubiera puesto cuidado a la serpiente, toda cantidad de cosas de pronto se producen cuando recuerdan haber comido del árbol de la vida cuando estaban en la vida, cuando todo funcionaba a la manera de Dios. Pero ahora, si comen de ese árbol, estarán muertos por la eternidad. No habrá manera de rescatarlos. No habrá manera de redención. No valdría la pena que viniera un libertador. No valdría la pena que viniera... nada, 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 nada. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de hacer las cosas sino como están establecidas por el Creador. Pero como Dios es bueno y en gran manera más está utilizando ahora misericordia, aquí vemos otro acto de misericordia. Evita que ellos coman del árbol de la vida ahora que están separados espiritualmente de Dios. Y para eso va a colocar pues unos ángeles y una espada que se mueve por todos los lados para que ellos no puedan ir hasta el árbol de la vida y tomar por su propia iniciativa, más haciéndolo mal, poder estar nuevamente religados con Dios. Entonces, interesante todo esto, porque eh, vamos antes de las preguntas, recordar las tres provisiones, ¿cierto? Va a venir un libertador, Dios ha propiciado un medio para acercarnos a Él, sacrificio y sangre, y evitó que comieran del árbol de la vida. Los humanos hicieron una mala y Dios hace tres cosas buenas. Ahí podemos ver cómo Dios toma la iniciativa de acercarse a nosotros, porque nosotros nunca podremos acercarnos a Él. Yo creo que un buen ejercicio para nosotros también, para la mente, sería pensar el Sol. ¿Qué nave espacial podría llegar al Sol? Todos sabemos que ninguna. ¿Sí? No hay manera de llegar al Sol desde la Tierra porque está demasiado lejos y si nos acercamos allá, pues se va a ir consumiendo la nave o lo que sea, se va a quemar completamente. Pero el Sol sí llega todos los días a nosotros. Queramos o no, está. ¿Lo utilizamos para bien o para mal? También. Lo utilizamos para energía solar. Yo me acuerdo que mi abuelita lavaba la ropa y la ponía al sol para que blanqueara. Yo no sé cómo era eso, pero ella hacía eso. Entonces, el sol llega a nosotros todos los días. Entonces, lo que hagamos con él es otra cosa. Me pongo a broncearme y me da cáncer de piel. ¿Fue problema del sol? No. Estoy utilizando mal el sol. Entonces, un ejemplo como paradójico para eso es eso. Dios siempre está. Ahora, que yo lo tenga en cuenta o no, bueno, pero aquí están las formas como Él quiere que nosotros podamos volver a Él. ¿Sí? Queremos volver a Él, Él está propiciando entonces la oportunidad con estas tres provisiones. Vendrá un libertador en su tiempo, evita que coman del árbol de la vida que están muertos y ha abierto una puerta, que es precisamente esto de los sacrificios de los animales inocentes. Vamos a terminar con las preguntas para esta lección. ¿Cómo se presentó Satanás a Eva para engañarla? En forma de serpiente, ¿cierto?
La serpiente fue poseída por Satanás y ahora se le presentó a la mujer. Dios le dijo a Adán y Eva que morirían si comían del árbol del bien y del mal. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Recuerda la lección pasada, dice, no morirán. Recuerde que siempre está colocando la duda. Dios dice una cosa y Satanás dice lo contrario para colocar duda. ¿Qué le dijo Satanás a la mujer? No es cierto, no morirán. Muy bien. ¿Quién es el culpable? Esta me gusta mucho. ¿Quién es el culpable que Adán y Eva desobedecieran? Lo que estamos diciendo es que cada uno podía tomar sus decisiones. Cada uno podía tomar en serio o en cuenta o tener en un punto álgido lo que Dios dice, que es verdad y se cumple, para tomar sus decisiones. Es muy fácil buscar un culpable, como escuchamos ahora, y en últimas estamos igual que Adán, diciéndole, la mujer que tú me diste, la mujer que usted hizo fue la que me llevó a esto, pero está evadiendo su propia responsabilidad. Cada uno tenía su capacidad libre, independiente de nada más y no de sí mismo, de decidir si sigue escuchando y creyendo lo que Dios dice que es verdad, se cumple o no. Hemos dicho aquí desde la primera lección, ojo, todos nosotros vivimos con base en creencias y con base en lo que yo crea, decido. ¿Qué le pasó a ellos dos? Dejaron de creerle a Dios y al dejar de creer en Dios, entonces ¿en quién creyeron? Y al creerle a Satanás, entonces siguieron el camino que les recomendó y todo basado ¿en qué? En su capacidad de decidir, en su voluntad. Entonces, si vamos a decir culpables son ellos mismos, porque ellos cada uno responde a la pregunta de Dios con evasivas o con la verdad, diciendo al final de cada frase, y yo comí, o sea, y yo decidí comer. Y eso es bastante importante tenerlo claro. Muy bien, vamos entonces a las preguntas que siguen. ¿Es posible esconderse de Dios? Bueno, la respuesta es obvia, no, nadie se puede esconder de Dios. Dios llamó a Adán y Eva porque no sabía dónde estaban. Tampoco Dios sabe dónde estaba cada persona. Tenemos como 8.000 millones de personas y Él sabe cada uno dónde está y qué está haciendo. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Bueno, creo que lo hemos dicho. El propósito de Satanás es dañar toda la creación lo más que pueda y sobre todo hacer que los humanos sigamos el camino que Él ha trazado, que es ir, volvernos enemigos de Dios, volvernos en contra de Dios. Entonces ese es el propósito de Satanás, que seamos enemigos de Dios. ¿Cómo trata de engañar a Satanás hoy? No se ha inventado nada nuevo, es exactamente lo mismo, creando dudas y con medias verdades. ¿A quién prometió Dios que enviaría? Pues va a enviar a un libertador y ese libertador, con la pregunta número 9 vendrá precisamente de la descendencia de la mujer, vendrá ese libertador. Esta pregunta es muy interesante. 9. ¿Merecían Adán y Eva el amor de Dios y la promesa del libertador? ¿Sí merecían o no merecían? No es por meritocracia, es por la misericordia y por el amor de Dios a su máxima creación, los humanos, que Él toma la iniciativa de hacer todo lo que va a hacer de aquí en adelante, precisamente porque ese es el punto principal. Porque nadie merece si vamos a hacer muy con la justicia neta, así escueta, burda, lo que merecemos es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. La tendencia nuestra es hacer la maldad, o sea, hacer las cosas a nuestra manera, todo el tiempo, todo el tiempo. A veces nos sacamos algunas cositas como buenas, pero todo el tiempo la tendencia es al mal. Entonces, no es por merecer, no es que yo me la merezco porque es que yo he hecho tales cosas, adanismo, no, no funciona así con Dios. Entonces es muy bueno que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué mueren todas las personas? Todas las personas mueren porque es una de las consecuencias que tenemos de haber Adán y Eva tomado la decisión de desobedecer a Dios. Entonces, una consecuencia por ser descendientes de ellos es la muerte física. Recuerde que antes de eso no había ni muerte física, ni enfermedad, ni vejez. Entonces, ahora esas tres cosas entraron.
y todas y todos aquí conmigo vamos a envejecer, nos vamos a enfermar, de pronto mucho o poquito, no sé, pero vamos a tener enfermedad y eso sí, nos vamos a morir, nos guste o no, queramos o no. Entonces, en las dos últimas preguntas dice, en el principio de la clase no hablábamos de misericordia y gracia de Dios. ¿Por qué no hablábamos de esos dos atributos de Dios al principio de la clase, en las lecciones anteriores? Antes no había necesidad de estos dos atributos de Dios, de la gracia, regalo que no merecemos, y la misericordia, que significa que no nos paga como lo merecemos también, ¿cierto? La misericordia, Él va a dar algo mejor que lo que merecíamos. Ya lo vimos ahora, que el hombre comete una desobediencia, una falta muy grande, y Dios en su misericordia hace tres provisiones para que la relación se restablezca, porque Dios es bueno y en gran manera. Por eso, antes de la desobediencia de Adán y Eva, no era necesario estas dos formas de los atributos de Dios, que es la gracia y la misericordia. Y la última pregunta, entonces, ¿qué provisiones comenzó Dios a dar ahora a la humanidad? Tres provisiones que Dios ya comenzó a dar. No se le olvide esto porque vamos a ver muchas provisiones de aquí por allá. Aquí tenemos las tres primeras. Y recuérdelas en el orden que son porque va a ser muy importante tenerlas así. La primera es que vendrá de la descendencia de la mujer un libertador. Esa es la primera provisión, la máxima y especial, única para toda la humanidad. Dos, sacrificio y la sangre, precisamente para que esa sangre cubra el pecado, la sensación de separación que tiene delante de Dios. Muy bien. Los vestidos son como una consecuencia, un recordatorio. Muy bien. Y la tercera provisión, evita que coman del árbol de la vida ahora que están separados. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Ustedes que están en nuestro canal, recuerden, déjenos sus comentarios, toque la campanita y aquí estamos para ayudarles a pensar en todo este proceso de lo que Dios ha hecho por nosotros. Muy bien, gracias por su atención y Dios les bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Chao.